Hola, hoy hablaremos sobre el romanticismo americano. Tuvo un contexto sociohistórico que se desarrolló en el siglo XIX. El continente americano se vio profundamente influenciado por los movimientos sociales y culturales europeos, como la Revolución Francesa, el auge capitalista y la Revolución Industrial. Las invasiones napoleónicas, así como la aparición del romanticismo, ayudaron a la conformación de nuevos estados a partir de las guerras de independencia. Posterior al periodo de independencia, el pensamiento político prevaleciente en el continente americano era dominado por dos corrientes, el liberalismo y el conservadurismo. Las continuas disputas ideológicas de la ideología provocaron el surgimiento de caudillos, los cuales se convirtieron en algunos casos en dictadores que se mantuvieron en el poder gracias al ejército. Entre los caudillos más importantes de la época destacan en El Salvador el coronel Gerardo Barrios, en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, Simón Bolívar. El ascenso de los caudillos al poder dio como resultado el surgimiento de las primeras dictaduras en el continente americano. Ante ello, los escritores románticos optaron por combinar en sus obras escenas sentimentales con fuertes denuncias contra las dictaduras imperantes. Las causas del movimiento romántico. El desarrollo del movimiento romántico en el continente americano está suspendido a una serie de hechos culturales e históricos que se conjugaron en Europa a lo largo de las primeras 3 décadas del siglo XIX. El más importante de ellos fue la difusión de las ideas de igualdad social propias de la Revolución Francesa, las cuales se conocieron en gran medida gracias a su difusión por la vía literaria. La invasión napoleónica a España y la consecuencia de la destitución del rey VII avivó entre los colonos criollos un deseo de libertad, tal como señaló Sergio Orlando Gómez. Por otro lado, la riqueza artística vivida en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX fue conocida y admirada por los americanos. Se convirtió en un modelo digno e imitable por parte de los artistas y demás personas amantes del arte y la libertad. Finalmente, la desaparición de las prohibiciones eclesiásticas relativas a las expresiones de los sentimientos provocó que los artistas expresaran con total naturalidad sus emociones, sus pensamientos y su intimidad. Las consecuencias del movimiento romántico. Como resultado de aquel contexto tan peculiar, los artistas desarrollaron una nueva actitud estética que produjo algunas consecuencias, como la ruptura de la tradición clásica, porque el griego ya no marcaba influencia. Una nueva visión del arte, en donde el canon se suplanta por el gusto personal. También estaba la promoción de un Estado igualitario, que negó un régimen absolutista, y los sentimientos nacionalistas expresados en el amor a la patria. Características del romanticismo. Los autores del romanticismo americano se enfrentaron a un contexto histórico complejo dominado por las guerras de independencia y utilizaron sus obras como un manifiesto político que se caracterizó por la exaltación y el culto al yo. El ser romántico se caracterizó por su extremo individualismo y su enorme subjetividad. El mundo romántico del ego, o sea, el yo, dominaba a la razón y se convirtieron en la única fuente de producción artística. Esto permitía que los artistas expresen su manera espontánea y natural de dar a conocer sus emociones. Búsqueda de la libertad tanto política como personal. En la literatura se manifestó mediante el rechazo a las normas, la razón, las reglas, las normativas mediante el neoclasicismo son sustituidas por la libertad creadora. Nacionalismo exagerado. Se resuelve mediante la exaltación de los valores populares y nacionales. Intenso idealismo. Provoca esa actitud combativa característica de los románticos, cuando
cuando el idealismo choca con la realidad, sobreviene la desesperanza, que produce la desesperación y en algunos casos el suicidio. La mexicana Ariana Teresa llama esto mal del siglo romántico. Importancia exagerada de la naturaleza como telón de fondo. No es la naturaleza serena del Renacimiento y del Neoclasicismo, sino una naturaleza misteriosa y abrupta, hostil, llena de fuerza, torbellinos, tempestades, tormentas, olas gigantes, elementos que son una respuesta objetiva del espíritu romántico, interés por lo sobrenatural. Los románticos adquieren una fascinación por narrar historias que tienen como escenario central lugares lejanos y místicos, con una mezcla de personajes humanos y fantásticos. Temáticas. Los autores románticos tuvieron total libertad creativa y por ende escribieron sobre diversos temas. Sin embargo, los más recurrentes en América fueron, como por ejemplo, la patria. Los escritores sienten que su destino está profundamente ligado a la patria. El amor siempre se presenta como un amor idealizado. Su posibilidad de realización depende más que de la libertad del escritor del ambiente en el que se genera. La mujer adquiere una gran importancia puesto que es la generadora de pasión. Se le representa de dos maneras, sublime como un ángel o grotesca como un demonio. La naturaleza. El romanticismo americano encuentra en el paisaje rasgos de su identidad, de lo propio. Es por ello que se acerca a él y lo presenta de manera exuberante y exótica. Tendencias. Durante su periodo de influencia artística, el romanticismo americano manifestó las siguientes tendencias. El romanticismo social. Los escritores expresaron lo que sucedía en la sociedad, asumieron responsabilidades políticas e incorporaron a las letras las ideas del cambio del momento. Esta etapa coincide con el periodo posterior a la independencia y el surgimiento de los caudillos. El amor y las ideas políticas se difundieron en tipo de las obras. Destacan en este periodo José Mármol, el autor de Amalia, considerado la primera novela argentina. Esteban Echeverría, en su obra El Matadero, denuncia abusos cometidos por el gobierno de Juan Manuel de Rosas. José Mía Villanueva, autor de la novela Hija de Adelantado, en donde narra episodios históricos y amorosos de la época colonial de Guatemala. Y José Hernández, quien publicó en 1872 El gaucho Martín Fierro, obra de la que debe su reconocimiento como poeta nacional en su país. El romanticismo sentimental. Los escritores se definieron como más puros y sentimentales. El propósito de sus obras era conmover al lector, al imponer el mundo subjetivo y no la libertad. Además contienen descripciones de aspectos espirituales y del paisaje idealizado. Representa este periodo José Isaac con su obra María, Rafael Pombo con su poesía y sus novelas costumbristas, Manuel Paino y Alberto Blaise Gama, quien escribió novelas románticas en su primera etapa como El pago de las deudas. El modernismo literario en América. Ubicación sociohistórica. Durante el último cuarto del siglo XIX, las transformaciones sociales, políticas y económicas que sufrió Europa fueron tan profundas que afectaron en gran parte al mundo occidente. El surgimiento de los movimientos artísticos como el simbolismo, el parnasismo y el impresionismo convirtieron en el nuevo arte una nueva concepción de la escultura, el grabado y el diseño de anteriores que utilizó metales y vidrios coloreados para su elaboración. Dos hechos europeos destacados por su relación con el modernismo. La Tercera República Francesa,
que inició el 4 de septiembre de 1870 con el único objetivo de defender la soberanía francesa ante un nuevo ataque de Prusia. Se considera que este hecho marcó el inicio del movimiento modernista. La Primera Guerra Mundial involucró a las grandes potencias y dejó millones de muertos. Esta guerra marcó el fin del movimiento modernista. En Latinoamérica, el único cuarto del siglo XIX se caracterizó por un subdesarrollo de concentración del poder económico en manos de los terratenientes y el total ausencia de la tecnología, lo cual permitió que Estados Unidos se convirtiera en gran potencia que influenciara a todo el continente. El neoclasicismo y la definición de las políticas económicas regionales fueron algunas muestras del rol asumido por aquellas naciones norteamericanas. Rubén Darío, el gran exponente del modernismo latinoamericano, captó magistralmente en el contexto de la región en su poema a Roosevelt. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa con las vertientes enormes de los Andes. Sí, además se oye como el rugir del león. Yahuwah Glad lo dijo: las estrellas son vuestras. Yahuwah Glad lo dijo: las estrellas son vuestras. El modernismo literario en América. Ubicación sociohistórica. Durante el último cuarto del siglo XIX, las transformaciones sociales, políticas y económicas que sufrió Europa fueron tan profundas que afectaron en gran parte al mundo occidente. El surgimiento de los movimientos artísticos como el simbolismo, el paranazismo y el impresionismo convirtieron en el nuevo arte una nueva concepción de la escultura, el grabado y el diseño de anteriores que utilizó metales y vidrios coloreados para su elaboración. Dos hechos europeos destacados por su relación con el modernismo. La Tercera República Francesa, que inició el 4 de septiembre de 1870 con el único objetivo de defender la soberanía francesa ante un nuevo ataque de Prusia. Se considera que este hecho marcó el inicio del movimiento modernista. La Primera Guerra Mundial involucró a las grandes potencias y dejó millones de muertos. Esta guerra marcó el fin del movimiento modernista. En Latinoamérica, el único cuarto del siglo XIX se caracterizó por un subdesarrollo de concentración del poder económico en manos de los terratenientes y el total ausencia de la tecnología, lo cual permitió que Estados Unidos se convirtiera en gran potencia que influenciara a todo el continente. El neoclasicismo y la definición de las políticas económicas regionales fueron algunas muestras del rol asumido por aquellas naciones norteamericanas. Rubén Darío, el gran exponente del modernismo latinoamericano, captó magistralmente en el contexto de la región en su poema a Roosevelt. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa con las vertientes enormes de los Andes. Sí, además se oye como el rugir del león. Yahuwah Glad lo dijo: las estrellas son vuestras. El movimiento modernista. El modernismo fue un movimiento artístico y literario que se inició en 1880 y se mantuvo vigente a lo largo de los primeros años del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial. La palabra modernista fue utilizada en un principio para referirse con un tono despectivo a los jóvenes artistas que intentaban proponer y romper el movimiento realista. Los jóvenes modernistas se oponían además al materialismo burgués de su generación. El modernismo hispanoamericano
Respondió pues a la actitud con un fin del siglo y propuso una literatura independiente, su valor universal. Uno de sus imperativos fue la originalidad como la pauta creativa, pero sin olvidar la unidad de pensamiento, lo que permitió un gran desarrollo de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Sus grandes influencias fueron el parnasianismo, de donde se adoptó la búsqueda de una belleza poco común, como si el poema describiera una escritura, inspirándose en la mesura de las imágenes del mundo clásico grecorromano y los motivos de su mitología. El simbolismo, de donde se adquirió el gusto de la delicadeza musical del verso y la creación de imágenes misteriosas cargadas de simbolismos sugerentes. La obra que marca el inicio de ese movimiento en Latinoamérica fue Azul, del poeta nicaragüense Rubén Darío. Características. El modernismo hispanoamericano es esencialmente poético, pero también trascendente en la narrativa, sobre todo en el cuento corto. En el orientalismo y el erotismo de Rubén Darío impone un uso refinado de la prosa, así como de la concentración de lo fantástico. La prosa tiene que ser bella, deja de ser un instrumento y narra un suceso. Además, muestra un angustioso conflicto espiritual. La base de la estética modernista está en la búsqueda de los valores sensoriales y un enriquecimiento del lenguaje poético. Sus rasgos fundamentales son la evasión. Los escritores se refugiaron en la recreación del mundo lejanos y exóticos para evadir la realidad del presente. El lejano oriente fue uno de los principales refugios utilizados en la poesía. Preciosismo. Su preocupación por la elegancia y la belleza de las palabras y las imágenes muchas veces cayó en la frivolidad. Cosmopolismo. Los modernistas se consideraban ciudadanos del mundo que buscaba la belleza. La mayor parte del tiempo fue de un contexto sin preocuparse por los límites culturales. Las grandes ciudades como París, Madrid, Nueva York serán evocadas en la poesía y en la prosa. Exotismo. Las civilizaciones antiguas y las culturas lejanas, que pueden parecer extrañas y extravagantes para quien las desconoce, tienen un especial atractivo, pues son propias para sugerirse en un estudio o contemplación. Novedad métrica. Usaron métrica y ritmo en la antigüedad clásica, como el verso alejandrino y el eneasíbolo y el dodecasíbolo. Etapas. Pese a un movimiento breve, el modernismo literario fue prolijo en cuanto a la producción. Durante las escasas 2 décadas fue capaz de producir libros que actualmente se critica literatura clasifica dentro de 2 etapas: el mundo novista y el cosmopolismo o preciosismo. Entre sus características se encuentran cosmopolitismo, temáticas evasivas, aparición de símbolos exóticos como el cisne y las ninfas, utilización del ambiente versallesco, referencia a las ciudades y culturas lejanas. Los poetas sentirán una gran atracción por lo oriental, que en esta época aún se considera exótico. El poeta se siente ciudadano del mundo. Está representada por sus obras en prosa. El mundovismo proviene de una vuelta a la realidad americana. Aparece el interés de los temas sociales y políticos de la época. Los conflictos originados en el neoclasicismo norteamericano fueron retratados de manera genial en la poesía. Se descubre las raíces prehispánicas se incorporaron a la poesía y la prosa. Está representada por los cantos de vida y esperanza de Rubén Darío. El aporte de Rubén Darío. Datos biográficos.
Rubén Darío es un seudónimo literario de Félix Rubén García Sarmiento. Nació en Metapa, actual Ciudad Barrios, en Nicaragua, en 1867. Viajó por Europa y América. Vivió en diferentes países de Sudáfrica, en Francia y en España. Uno de sus contemporáneos, Flavio Rivera Montega, se reflejó a él como el poeta encarnado en América. En 1882, con solo 15 años, Rubén Darío abandonó su patria y viajó a El Salvador, en donde conoció al presidente de la República, Rafael Saldívar, quien lo acogió bajo su protección. Además, trabajó junto al poeta Francisco Gavidia, quien era gran conocedor de la poesía francesa, y lo introdujo en el estudio del verso alejandrino francés, el cual castellanizaría en ambos. Este periodo comprendió entre 1882 y 1883. Es conocido como la Escuela de San Salvador. Su salto a la palestra literaria universal llegó en 1888, durante su estancia en Chile, gracias al apoyo de sus amigos Eduardo y de Barra. Publicó El Paraíso del Libro Azul. Aunque la obra no tuvo un éxito inmediato, en octubre del mismo año, el escritor español Juan Valera escribió en un periódico brasileño la importancia del artículo, en donde reconocía a él como un prosista y un poeta de gran talento. Luego de alcanzar su reconocimiento internacional, Rubén Darío recorrió Costa Rica, Guatemala y Argentina. Este último país ejerció el cargo de consultor honorífico en Colombia. En 1899 visitó Madrid y en 1900 estuvo en París, ciudad considerada como máximo simbolismo de la época moderna y alberga en aquellos días la Feria Mundial. Sus crónicas sobre dicho evento fueron publicadas en el periódico español La Nación. En 1905 regresó a Madrid y publicó su obra Cantos de Vida y Esperanza, que marcó un giro en su contenido poético y supuso un reencuentro con la duda realizada social e histórica vivida en Latinoamérica a principios del siglo XX. En 1913 sufrió una crisis religiosa y se refugió en Palma de Mallorca, España. Acabó doblegando por el alcohol y enfermedades y la pobreza. En 1915 regresó a Nicaragua y murió en 1916. Las honras funerarias en su honor tuvieron varios días. Fue sepultado en la Catedral de León el 13 de febrero del mismo año, al pie de la estatua de San Pedro, cerca del Previdesco, debajo de un majestuoso león de concentro, arena y cal, hecho por el escultor granadino José Navas Cordoneo. Con el modernismo, América sentó las bases para el desligue de la influencia europea, casi como una liberación en el que entonces también se extendía el campo literario. La huella de la poesía de Rubén Darío pertenece a sus obras como Azul o de las prosas profanas. Lo igualan a sus otros autores latinoamericanos posteriores como Pablo Neruda o César Vallejo, cuya influencia en el lenguaje y la tradición poética española dio lugar a movimientos literarios innovadores, que siempre volvieron a él como símbolo de la poesía. Rubén Darío es un poeta que tiene el privilegio de ser reclamado en ambos lados del Atlántico. España lo considera uno de sus poetas y Latinoamérica lo ve como una ofrenda al mundo. Sus obras sirvió de inspiración o modelo para grandes bases del continente, Leopoldo Lugones y Julio Herrera en América y los españoles Ramón Jiménez y Antonio Machado en Europa. En su poema Caupolicán se puede apreciar los primeros aportes estéticos que hereda Darío en la poesía en España. Los fonemas, los sonidos y las letras. Los fonemas es una mínima unidad
fonológica que se puede definir en cadenas habladas, como uno puede diferenciarse claramente de los demás por ciertos rasgos particulares, por ejemplo, las palabras pasa y masa. La diferencia proviene del fonema inicial, cuyos rasgos son opuestos. Un fonema se considera unidad mínima puesto que ya no puede ser segmentado. Por ejemplo, la palabra bote está constituida por 4 fonemas, los cuales se han combinado para producir un significado, pero no podría ser descompuestos en unidades más pequeñas. Además, es importante destacar que un fonema es una unidad ideal porque existe como una imagen mental que sirve de referencia. Finalmente, conviene establecer que un fonema en carácter significa puesto que por sí mismo no comunica nada a menos que se integre con otros. Cada lengua o idioma tiene un número pequeño de fonemas que constituyen su sistema fonológico. En español son 24 fonemas, 5 vocales y 18 consonantes. El sonido. En la realización oral de un fonema, cada persona pronuncia los fonemas con sus propios órganos de fonación, los cuales producen un resultado que no es exactamente igual que en todos los casos. Estas realizaciones son conocidas como alófonos y presentan los sonidos del habla. Por ejemplo, las palabras dado, la primera D es oclusión dental y representada, mientras que la segunda D es fricativa dental, que representaría una O. En el proceso de producción del sonido interviene una serie de órganos que producen el proceso de fonación: pulmones y bronquios, que son parte del sistema respiratorio, tráquea, laringe, faringe y cuerdas vocales, que constituyen el sistema fonador propiamente dicho: boca, lengua, dientes, velo y paladar, que se ubican en la cavidad supracraneal y conforman el sistema de resonancia. Este proceso está resumido por Inés Bustos Sánchez de la siguiente manera: la fonación consiste básicamente en la emisión de un sonido que luego es articulado en palabras y proyectado hacia el exterior. Para ello es combinado así generalmente en acciones respiratorias de resonancia. Las letras son la representación gráfica de un fonema. En español, algunos fonemas son representados por diferentes letras y algunas gráficas pueden generar diferentes fonemas. A continuación representan los fonemas en español como la letra A, la B y la V, que son parecidas. La C, la K, la Q son parecidas en su pronunciación, así como la CH, la D, la E y la F. Las oraciones impersonal. Este tipo de oración se caracteriza porque no lleva sujeto impreso ni lo posee de forma táctica. Sintáctica, esto se puede explicar de 2 maneras. La acción no es premeditada de ninguna entidad. La acción está predicada por alguna entidad genética que no se puede precisar con exactitud. Por ejemplo, se duerme mal en las noches calurosas. El reporte es un documento escrito que se dirige a una o varias personas con la finalidad de instruirles sobre un tema específico o bien para analizar un tópico determinado. Son muy prácticos para la divulgación de ideas. La información que representa debe consignarse de manera ordenada y vistosa, de forma que el lector pueda acceder a ella de manera fácil y oportuna. Actualmente los informes escritos están siendo sustituidos por digitales, debido a la popularidad que tiene el procesador de texto. Las características. El reporte escrito posee algunas características como la claridad, la concisión, orden lógico, escritura impersonal y apoyo gráfico.
Existen diferentes tipos de reporte, como el técnico. En ellos se comparten los resultados y avances de proyectos de la investigación o investigaciones científicas. En la investigación, este tipo de respuestas es para una pregunta específica, se elabora para ampliar la información sobre una temática. Y la divulgación, su principal objetivo es difundir una idea a un público general. La estructura, un reporte podrá tener diferentes estructuras, esto debido al uso de diccionarios que pueda tener. En el contexto escolar suelen ser muy cinéticos, mientras que en el contexto laboral son más detallados y complejos. Realismo. El realismo es un movimiento artístico y literario que surgió como reacción al romanticismo, un movimiento cultural que se consolidó a manera de reacción contra el subjetivismo y el exceso de imaginación de los románticos. Los artistas de la época decidieron representar la realidad tal como sucede en sus manifestaciones artísticas. Los artistas realistas, especialmente a través de la pintura, se interesaron en representar la vida diaria desde una perspectiva crítica. Concentrarse en la realidad hace que el realismo esté muy ligado a los acontecimientos sociales de este periodo y en muchos casos a la burguesía, que logró un poder económico, social y convirtiéndose en una clase dominante de aquel entonces. Este momento está basado en principios científicos, su principal método es la observación. El realismo tiene una ubicación temporal y espacial que se origina en Europa a mediados del siglo XIX. Se difunde en Latinoamérica a principios del XX. Génesis. Se desarrollo científico y técnico de la época surge de la medicina moderna. Reacción contra las características del romanticismo, así como lo dice, era realista y no utilizaba tanto la imaginación. Las concepciones filosóficas de la época, el positivismo, el evolucionismo y el marxismo. El contexto latinoamericano. Este se desarrolló como por ejemplo en 1910 la Revolución Mexicana, en 1929 la crisis económica, en 1933 la intervención estadounidense, en 1930 oligarquía y dictadura y en 1960 las guerras civiles. El realismo regional. Se denomina regionalismo a una corriente que narra hispanoamericana del siglo XX, cuyo elemento central es la temática, era la relación hombre-naturaleza. Esta temática, unida a ciertos acontecimientos históricos, influyó en los escritores, dando como resultado nuevos esquemas de meta social que tuvieron sus repercusiones en la novela El hombre americano de su momento. La novela hispanoamericana es la principal mitad del siglo XX, estuvo dominada principalmente por los elementos propios del país al que pertenece el autor, de ahí que se pueden retratar los grandes paisajes, los valores y los antivalores de sus habitantes, de los acontecimientos políticos, económicos y sociales, entre otros. Este tipo de novela se caracteriza por su aislamiento y su temática arcaica para su época. La narrativa regionalista. Hacia la tercera década del siglo XX se publica en Latinoamérica varias novelas con el tiempo que reciben el nombre regionalistas. Este ciclo inicia en 1929 con la publicación de la obra Barojines del colombiano José Eustacio Rivera. Tiene características como la ruptura con la tradición de imitar a los modelos europeos, reflejo de la realidad de América con sus costumbres y tradiciones, incorporación de giros lingüísticos, léxicos y sintaxis propios del español hablante en América, descripción minuciosa para mostrar temáticas, personajes y situaciones y lugares, tipos de lenguaje y personajes muy específicos, marcados especialmente porque se utilizan seres ficticios. El realismo crítico. Sus orígenes. La palabra realismo ha acumulado diversos sentidos a lo largo de su uso para denominar un movimiento artístico y nunca ha terminado sido unívoco. En la literatura se usa principalmente para referirse a la expresión artística que ofrece
una descripción verosímil del mundo. Frente a esta idea surgen críticas que promulgan que lo que describe representa solamente lo superficial y lo aparenta, mientras que se aleja de la realidad interna. Además, asegura que dentro de esta concepción subyacente idealismo está en total contradicción con el realismo en él. Tiene como características la descripción meticulosa de la realidad, denuncia de la injusticia social y las desigualdades de la época, presencia de un narrador omnisciente y verosimilidad en los hechos descritos. El realismo crítico se distingue por usar personajes representativos de algunas clases sociales. Tanto los personajes individuales como los colectivos son típicos de las clases a las que pertenecen, agrupados en general con dos clases bien definidas, los obreros y los burgueses, que están muy claramente marcados. El realismo social. Este movimiento artístico denuncia las condiciones de opresión e injusticia en que han vivido los pueblos de diferentes etapas de su vida. Durante las duras condiciones de esta realidad social está el estilo realista, que muchas veces cede paso al estilo naturalista.